Shalom, amados, damas y caballeros. Aquí continuamos con el libro de Melquisedec, conocido como Historia del Universo, capítulo 4. Dice así el capítulo 4. En el Edén reinaba la dulce calma de una perfecta paz. Por todos lados los amables pajarillos hacían oír sus alegres trinos, en exaltaciones constante el Creador. Toda la naturaleza, al florecer, parecía proclamar un reino de eterna alegría. Los animales en reunión brincaban por todas partes, siempre sumisos al hombre y el señor de aquel paraíso encantador. Todo era felicidad para la pareja, pero esta se tornaba más intensa en la rotación de aquellos días primaverales. El arrebol, que con su belleza coloreó el cielo, preanunciando las oscuras noches, les anunciaban también el momento de la vista diaria del Eterno. Juntos, bajo la luz de su presencia, pasaban largo tiempo en feliz conversación. Con ánimo, la pareja contaba al Adón o Elohim las sorprendentes maravillas que iban descubriendo cada día en la naturaleza. Yahuwah, con cariño, les descubría el significado de cada ser. Cuán agradecidos estaban por las lindas lecciones aprendidas a sus pies. Al paso de cada día, mayor era el amor, el respeto y la admiración por un grandioso Creador. Cuán bueno había sido Él, trayéndolos a la existencia y concediéndoles un hogar tan lleno de delicias. Al despertar, ellos hacían las alegrías de cada día. Les veía a la memoria las caricias y el dulce canto del Eterno, que los hacía adormecer todas las noches. La vida de Adán y Eva, o conocido como Java, en el Edén, no era de ociosidad. A ellos fue recomendado el cuidado del jardín. Su ocupación no era fastidiosa, al contrario, era agradable y revigorizante. El Creador había indicado el trabajo como una fuente de beneficio para el hombre, a fin de ocuparle la mente y fortalecerle el cuerpo, desarrollándole todas las facultades. En la actividad mental y física, el hombre encontraba un elevado placer. Era común a la joven pareja recibir visitas de seres celestiales. A los visitantes siempre tenían novedades que relatar y preguntas que hacer. Pasaban largo tiempo oyendo de ellos hablar sobre las maravillas del reino de la luz. A través de estos visitantes, Adán y Java comenzaron a tener amplio conocimiento de la rebelión de Lucifer y de sus eternas consecuencias. A los visitantes, Adán y Java siempre pedían que les enseñaran los armoniosos cánticos celestiales, cómo se deleitaban al unir las voces al coro angelical. En su omnisciencia, Elohim tenía conocimiento de la terrible intención del enemigo. Convocando a sus huestes principales, les reveló con pesar el inminente peligro que cernía sobre el universo. Satanás habría de armar una emboscada a fin de llevar al hombre a comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ante esa revelación, los hijos de la luz estuvieron temerosos, pues conocían las tremendas facilidades de Satanás en revelar criaturas inocentes y atarlas en sus mallas de muerte. En el solemne concilio decidieron enviar con urgencias mensajeros para evadir al hombre del gran peligro. Dos poderosos ángeles fueron encargados de esa decisiva misión. Inmediatamente los mensajeros comisionados irrumpieron por las puertas de Jerusalén, alcanzando el seno del espacio infinito. En instantes traspasaron inmensidades, cruzando galaxias en un precurso o trayectoria, penetraron en el túnel
de la constelación de Orión, aproximándose al nuevo sistema. Podían ahora divisar a poca distancia un planeta azul, donde el destino del universo estaba por ser determinado. En el Edén había relajación. La joven pareja continuaba en sus inocentes actividades, disfrutando el placer de vivir feliz. Lejos estaban de pensar que en aquel momento todo o todos los hijos de la luz estaban tensos, pensando en su futuro amenazado. Vieron entonces en el limpio cielo la señal de la aproximación de los visitantes celestiales, y aquellos levantaron los brazos en una alegre salutación. Sin embargo, Adán y Java se admiraron por no ver el semblante de ellos la misma alegría. Los visitantes traían en la faz una expresión de ansiedad que ellos no podían entender. Intentaron cambiarles la triste facción, contándoles los nuevos descubrimientos hechos en el paraíso. Los mensajeros, todavía no teniendo tiempo disponible, como en otras ocasiones, los interrumpieron con palabras de advertencia. Satanás habría de armarles una emboscada a fin de llevarlos a comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Si dieran oído a la tentación, harían sucumbir toda la creación en el abismo de un eterno caos. Los ángeles le recordaron que en el reino les había sido confiado como un sagrado depósito, debiendo en una vida de fidelidad honrar a aquel que por amor se despojó colocándose en una posición de huésped del ser humano. Adán y Java deberían ser firmes ante las insinuaciones del enemigo, pues así sellarían la eterna victoria del reino de la luz. Hablándoles de la feliz recompensa que le seguiría a su triunfo, los ángeles revelaron que era el plan de Elohim, la transferencia de la Jerusalén celestial hacia la tierra. Ahí nuevamente, acoplada al paraíso, permanecería para siempre. Y el hombre sumiso al Creador reinará por los siglos sin fin sobre el monte Sión, en medio de exaltaciones de nuestras huestes universales. Mas todo eso dependía eternamente del posicionamiento humano frente a las tentaciones del enemigo, que haría de todo para arrebatarle el reino. Adán y Java estuvieron temerosos al conocer los planes de Satanás, mas fueron consolados al saber que no podían hacerle ningún mal, forzándolos al comer del fruto prohibido. Si por ventura procurase intimidarlos con su poder, todas las huestes del Eterno vendrían en su ayuda. Los mensajeros de la luz concluyeron su misión recomendando a la pareja permanecer vigilantes, teniendo siempre en mente la responsabilidad de sobre ellos reposaba. No deberían separarse uno del otro, ni siquiera por un momento, pues solas podrían ser seducidos. Adán y Java, agradecidos por las advertencias de los ángeles, unieron las voces en un cántico de promesa en una eterna victoria. Estaban seguros que jamás abandonarían el bendito Creador, oyendo la voz del tentador. Animados ante la promesa humana, los dos mensajeros regresaron al seno de la Jerusalén, que es Yarushalayim en hebreo, celestial, donde junto a las huestes santas aguardaban con ansiedad el anhelo triunfo. Satanás vio aproximarse al paraíso a los mensajeros y oyó el canto del hombre prometiendo una eterna victoria. Ese cántico hizo que su envidia y odio aumentaría de tal manera que no podía contener. Dijo entonces a sus seguidores que en breve haría silenciar aquella voz irritante. Haría todo para transformar las exaltaciones humanas en blasfemias al Creador. Las huestes rebeldes estaban curiosas por conocer los planes de su jefe, mas fueron advertidas por él de que deberían esperar hasta que todo estuviese para siempre determinado.
Si el hombre oyese su voz, comiendo del fruto del árbol de la ciencia del bien y el mal, sería victorioso, poseyendo para siempre un dominio del universo. En caso de que el hombre resistiese, permaneciendo fiel al Creador, ya no habría ninguna esperanza para ellos. El paraíso parecía estar envuelto por una eterna seguridad, pero en el semblante del hombre se podía ver una expresión de miedo. Desde que los ángeles partieron, Adán y Java permanecieron silenciosos, meditando con reverencia sobre la enorme responsabilidad de su misión. Pensaban en la seriedad de aquella inminente prueba que había de sellar su futuro en toda la creación. Animados, sin embargo, antes del pensamiento de la victoria, unieron una vez más las voces de un cántico que expresaba la certeza del triunfo anhelado. Esa melodía quitó de sus mentes todo el miedo de derrota, y alegres corrieron por los prados reverdecientes, acompañados por los fogosos animales que parecían conmemorar la gran conquista. Se sentían seguros en su paraíso, totalmente olvidados del peligro de un posible asalto. Satanás, que observaba atentamente a la pareja, percibió que estaba llegando su oportunidad. Se aproximó de forma irreversible al paraíso y estuvo esperando el mejor momento para armar su emboscada. Inconscientes de la presencia del enemigo, la pareja continuaba en su desprendida alegría, jugando despreocupadamente con los animales. En el semblante trastornado de Satanás se estampó una sonrisa maliciosa al presenciar un descuido de la pareja. En su exaltación, había dejado de atender la última recomendación de los mensajeros, apartándose del uno al otro. Ándale. El astuto enemigo no perdió tiempo. Se posesionó de una serpiente, la más bella del paraíso, haciéndola aproximarse graciosamente a Java. Java se sentaba en el césped, jugaba con los animales, percibió la presencia de una atractiva serpiente cuyo cuerpo reflejaba los colores del arco iris. Estuvo admirada al verla coger flores y frutos del jardín. Depositándolos a sus pies, agradecida, la tomó en los brazos, dedicándole afecto. Teniendo conquistado el afecto de la mujer, Satanás en su astucia comenzó a traerla para que estuviera junto al árbol de la ciencia del bien y el mal. Sin darse cuenta del peligro, Java acompañó a la serpiente hasta el árbol de la prueba. Ahí, teniendo en sus brazos al enemigo oculto, le acarició y le dijo palabras de cariño. Teniendo en los ojos de brillo y de seducción, la serpiente se puso a hablar. Sus palabras eran llenas de sabiduría y ternura, y su voz como la de un ángel. Eva apenas podía creer lo que veía. Su alegría se volvió inmensa por tener en sus brazos una criatura tan fantástica. Comenzaron a conversar sobre muchas cosas: el amor, la belleza del jardín y el poder del Creador. Eva estaba admirada ante el conocimiento tan extenso de la serpiente, que discurría con maestría sobre cualquier tema. Envuelta por esa experiencia, Java se olvidó totalmente de su compañero. Ni siquiera pasaba por su mente las advertencias de los ángeles. Adán, eternamente olvidado de los consejos de los mensajeros celestiales, se había apartado de la compañía de algunos animales. Apartado en la compañía de algunos animales, sí. Después de cierto tiempo, sobrevino con ímpetu en su mente el recuerdo de las advertencias recibidas. Sonaron los oídos con claridad las últimas palabras pronunciadas de los ángeles: no se separen el uno del otro. No se separen ni por un instante, pues es peligroso. Su corazón latió fuertemente al no ver a Java a su lado. Levantó entonces la voz en un ansioso grito. Su voz, al recorrer por las bóvedas del paraíso, con todo, no trajo consigo una respuesta. El silencio casi lo sofocó.
En su aflicción se puso a correr de un lado para el otro, buscándola en vano. En esa ansiosa búsqueda sintió una brisa acariciar el cabello y recordó su primer sueño. Ese recuerdo, no obstante, se deshizo ante el pensamiento del peligro que los amenazaba. Con la mente tomada por un gran sentido de culpabilidad, Adán apresuró el paso en la angustiosa búsqueda. ¿Dónde estaría? ¿Dónde estaría su amada? ¿La envolvería en el tiempo en sus brazos, librándola del caer? Más de una vez elevó la voz en un ansioso grito de repercutio por todo el jardín. «Java, ¿dónde te encuentras?» Esperó una respuesta, pero oyó solamente un eco vacío que lo despertó. Vacío que lo desesperó. Se acordó del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahí era el único lugar donde su compañera podría ser engañada. Esperando obstruir la única oportunidad del enemigo, avanzó en dirección al lugar de la prueba. Su corazón latió fuertemente al contemplar a lo lejos la copa del árbol prohibido, con la serpiente en sus brazos. Java la interrogó respecto de muchas cosas. Se maravilló al percibir que la serpiente la sobrepujaba grandemente en conocimiento. Llena de curiosidad, preguntó a la serpiente: ¿Dónde está la fuente de tu gran saber? Respóndeme, pues quiero también poseerla. Sin perder tiempo, Satanás señaló hacia el árbol de la ciencia del bien y el mal. Respondió: ahí está la fuente de todo mi saber. Él le contó entonces una mentirosa historia. Dijo que era una serpiente como las demás, comiendo de los frutos del paraíso. Probando cierto día aquel fruto prohibido, recibió como por encanto todas las virtudes. Mirando hacia el árbol de la ciencia del bien y el mal, Java estaba sorprendida y confundida. ¿Privaría el Creador en su amor a algo tan bueno con sus criaturas? Viéndola sorprendida, Satanás preguntó: ¿Es así que el Creador dijo: no comeréis de todos los árboles? ¿No comeréis de todos los árboles del jardín? Java inquieta le respondió: de los frutos de los árboles del jardín comeremos, mas del fruto de ese árbol que vos decís ser fuente de sabiduría, Elohim dijo: no comeréis de él, para que no muráis. La serpiente, en tono de desdén, dijo: eso es falso. Si fuese así, ya habría muerto. Ciertamente el Eterno les prohibió comer de ese árbol para impedir que el hombre llegue a recibir como él. Conociendo todas las cosas, las palabras seductoras de la serpiente causaron confusión en la mente de Java. ¿En quién confiaría? Tenía en la mente el recuerdo de la orden del Creador y de su sentencia, pero al mismo tiempo tenía delante de sí una prueba palpable que lo contradecía. Aturdida, comenzó a dudar del carácter del Eterno. En un desafío, la serpiente cogió frutos del árbol prohibido y comenzó a saborearlos. Colocando un fruto en las manos de la mujer, la estimuló a comer diciendo: ¿no dijo el Eterno que si alguien tocase ese fruto morirá? Un completo silencio reinaba sobre el universo. En cada planeta habitando, los hijos de la luz contemplaban impotentes aquella angustiante escena. El futuro de ellos estaba en juego. En Jerusalén había gran conmoción. Poderosos ángeles se presentaron delante del Creador, solicitando permiso para desenmascarar el cobarde enemigo oculto en aquella serpiente. El Eterno, sin embargo, les impidió tal acción. Si el uso de la fuerza fuese la solución, ya la había aplicado. Debían respetar el libre albedrío, conociendo al hombre
pudiendo él manifestar su elección bajo la tentación del enemigo. Los hijos de la luz sufrían inmensamente al ver a la mujer dudando de aquel que tan bondadosamente les había dado una vida y una oportunidad de reinar en aquel paraíso. ¿Cómo podía dudar de aquel que les dedicaba tanto amor? Adán, que en una fuerte esperanza de asegurar la acariciada victoria, se apresuraba en su corrida, contempló a lo lejos a su amada sentada junto al árbol de la prueba. ¿Qué hacía Eva en el lugar tan peligroso? Un presentimiento horrible le sobrevino al acordarse una vez de las advertencias recibidas, mas procuró desterrarlo con el pensamiento de que alcanzaría a su esposa antes de que algún mal le ocurriese. Java vacilaba en su convicción al contemplar el fruto de sus manos. Por algunos momentos el futuro le pareció sombrío y aterrador, pero venció ese sentimiento pensando en las glorias que había de conquistar al comer aquel fruto. Todavía un tanto indecisa, levantó lentamente las manos hasta tocar el fruto con los labios. Los súbditos del reino de la luz, estremecidos, se inclinaron, arrebatados de gran espanto. Parecía casi imposible en ese momento de la mujer volviera atrás, mientras que pálidos los fieles indagaban sobre una posible esperanza. Presenciaron con horror la terrible decisión de Java. Había resuelto romper para siempre con el Creador, tornándose cautiva de la muerte. El Eterno, que en silente dolor contemplaba aquella escena de rebelión, inclinó la frente, teniendo la faz bañada en lágrimas. No podía soportar el dolor de aquella separación. Los fieles, en el pánico, creían vencidos, fueron concientizados de lo que no todo estaba perdido. Si Adán resistiese la tentación, permaneciendo fiel al Eterno, él sellaría la gran victoria. Java, que había sido víctima de un engaño, podría ser concientizada de su error, siendo favorecida con el perdón divino. Cuando Adán, en su angustia corrida, alcanzó el lugar de la prueba, ya era demasiado tarde. Sentada junto al río, Java saboreaba despreocupadamente el fruto prohibido. Adán se estremeció. ¿Sería el mismo fruto de la prueba? En un gesto de esperanza miró hacia el árbol de la ciencia del bien y el mal, mas el llanto reconoció la triste condenación. Lleno de tristeza contempló a su esposa, mas no encontró palabras para despertarla de la tan amarga realidad. En completa desesperación, elevó la voz en una dolorosa exclamación. Java, Java, ¿qué es lo que estás haciendo? Al comer del fruto prohibido, la mujer fue tomada por emociones que la hicieron imaginar haber alcanzado una esfera superior de vida. Al oír la voz de su esposo, todavía tomada por las emociones ilusorias, levantó la frente estampando una sonrisa, pero se sorprendió al verlo llorando. Con profunda amargura, Adán procuró saber la razón que la había llevado a rebelarse contra el Eterno. Java prontamente comenzó a contarle las fantásticas historias de la sabia serpiente. Satanás sabía que esa historia de la serpiente jamás convencería al hombre al comer del fruto del árbol prohibido. Precisaba encontrar una manera sutil, de llevarlo a sellar su suerte siguiendo los pasos de su esposa. Teniendo a Java bajo su poder, resolvió hacer de ella el objeto tentador. Aguardaría el momento oportuno para enlazarlo. En el día en que de qué comieres, ciertamente moriréis. El recuerdo de esa sentencia dejaba a Adán muy afligido.
La expectativa de ver a su amada falleciendo en sus brazos era demasiado para soportar. Esa aflicción, sin embargo, fue disminuyendo, a ver que ella continuaba feliz y cariñosa a su lado, como si ningún mal le hubiese acontecido. Aliviado, Adán volvió a sonreír, correspondiendo a los afectos de su compañera. Se rindió a las más dulces emociones, lejos de saber que era el enemigo quien lo envolvía en aquellos brazos. En ese momento se embelesó. Java comenzó a hablarle de su experiencia con la ciencia del bien y del mal. Le habló de los tesoros de la sabiduría que le habían sido abiertos. En su nuevo reino viviría muy feliz. Sin embargo, esa felicidad sería incompleta sin la participación de su esposo. Le habló de la imposibilidad de retroceder en sus pasos e insistió para que la siguiera. Después de hablarle de su decisión, Java, con una dulce sonrisa, le extendió las manos conteniendo el fruto, pidiéndole que lo comiese en una demostración de su amor por ella. Con la voz tentadora en sus oídos, Adán se sentó en el césped, en profunda reflexión. Su faz se tornó nuevamente pálida y sus manos temblorosas. Temía rebelarse contra el Creador, pero al mismo tiempo comprendía que no conseguiría vivir separado de su compañera, a quien amaba con infinito amor. Java era carne de su carne, la extensión de su ser. Se sentía angustiado al tener que tomar una decisión tan seria. La palidez del rostro de Adán se reflejó en el semblante de todos los fieles al Eterno. Oyeron la insinuación del enemigo y percibieron con horror la vacilación del hombre. La indecisión de Adán los dejaba desesperados. Si obedeciese él aquella propuesta de Satanás, toda felicidad sería eternamente desterrada. En las decisiones del ser humano estaba el destino de todo el universo. ¿Atendería en la solicitud de Satanás? Después de la intensa lucha interna, Adán miró hacia su compañera y ella se había unido en promesa de una eterna entrega. No la dejaría sola ahora. Compartiría con ella los resultados de la rebelión. Tomó entonces en las manos de Java un fruto. En su gesto precipitado lo llevó a la boca. Procurando apagar la voz de su conciencia que que la alababa de una eterna perdición. Adán se lanzó en los brazos de su esposa, disfrutando el alto precio de su rebelión. Satanás, con gritos de triunfo, dejó el paraíso volando rápidamente junto a sus innumerables huestes que aguardaban ansiosa el resultado de tan arriesgada tentativa. Al saber de la desgracia humana, se unieron en una estruendosa fiesta. Se sentían seguros. Sión ahora les pertenecía por derecho, pudiendo ahí establecer un reino eterno, jamás siendo molestados por las leyes del Eterno. En todo el universo los hijos de la luz sufrían y lloraban una derrota. Nunca hubo tanta tristeza y horror ante el futuro. Las voces que vivían para entornar exaltaciones al Creador proferirían ahora lamentaciones. El Eterno, que vencido por el infinito dolor, se había postrado en llanto ante la caída del hombre. No estaba, empeoró, sorprendido incluso antes de caer el universo, ya había previsto ese triunfo de rebeldía. Disculpen, está lloviendo. Y su sabiduría y amor había idealizado un plan para de rescate, de que implicaría en su inmenso sacrificio. Secando las lágrimas de su llanto, se propuso actuar poderosamente.
en favor de sus fieles, afligidos, imponiendo que estos cayeran en las manos de los enemigos. Disculpen, amados, es que me cayó lluvia por acá. ¿Dónde estábamos? Ay, disculpen un momentito, amados. Ahorita vengo. Bueno, ay, disculpen, regresé, amados. Disculpen, es que me cayó lluvia. A ver, ¿dónde estamos? Faltando. A ver. Pero incluso antes de crear el universo, ya había previsto ese triunfo de la rebeldía. Y en su sabiduría y amor, había idealizado un plan de rescate que lo implicaría en un inmenso sacrificio. Sacando las lágrimas de su llanto, se propuso actuar poderosamente en favor de sus fieles afligidos, imponiendo que estos cayeran en las manos de los enemigos. En esa misteriosa intervención que aparentemente deponía contra la justicia, el Eterno ordenó que sus más poderosos ángeles circuncidasen inmediatamente el jardín del Edén, impidiendo que Satanás tomase posesión del monte Sión. Consoladas ante las manifestaciones divinas, las potentes criaturas, en pronta desobediencia, rompieron el espacio infinito, rodeando en instantes el paraíso y el seno del cual el ser humano, trastornado ya por el pecado, vivía el negror de una noche que sería larga y cruel. Siendo la autoridad del Eterno fundamentada en la justicia, ¿de qué manera podría justificar sus acciones delante de los enemigos? ¿No había entregado por su voluntad el reino al hombre? Y este por libre elección, ¿no lo había sometido a Satanás? Mientras que sorprendía a las criaturas racionales, consideraban las acciones decisivas de Elohim, oyeron su potente voz que, repercutiendo por toda la creación, traería una revelación de gran misterio, revelación tan maravillosa que a partir de aquel momento, por toda la eternidad, ocuparía la mente de los fieles, siendo tema para las dulces meditaciones. El Eterno habló primeramente sobre la terrible condenación que pendía sobre los hombres, sobre el hombre que había precipitado en tan profundo abismo, que no podía ser alcanzado por su brazo de justicia y poder. Humillado y torturado por las garras del enemigo, no le quedaba al hombre otra suerte más allá de la muerte, fruto doloroso que su espontánea rebelión. Considerando la situación humana, las huestes de la luz no veían posibilidades del triunfo. Sabía que solo el hombre podía retomar el dominio del enemigo, devolviéndolo al Creador. Pero el ser humano, eternamente esclavizado de su naturaleza, sería incapaz de tal victoria. Con voz melodiosa y llena de ternura, Yahuwah reveló el plan de la redención, diciendo: en verdad, el hombre cosechará el fruto de su rebelión en una terrible muerte. No puedo con mi poder
cambiarle la suerte. Si actuara así sería injusto delante de mi decreto. Pero haré caer toda la condenación sobre el súbdito que sugería a la descendencia humana. Ese hombre no traerá en sus manos las argollas de la muerte, sino inocente y incontaminando su naturaleza. Como representante de la raza humana, enfrentaría a Satanás y lo revencerá. Disculpen, hermano, me estoy metiendo a la casa porque me cayó lluvia afuera. Bendito sea nuestro Padre. Como representante de la raza humana, enfrentará a Satanás y lo vencerá. Después de triunfar en esa batalla probando que el amor es más fuerte que el egoísmo, que la verdad es más fuerte que la mentira y la humildad es más poderosa que el orgullo, el fiel súbdito levantará las manos victoriosas no para saludar la gran conquista, sino para tomar de las manos de la humanidad, esclavizada la copa de su condenación. Sorberá junto, sumiso, en cáliz de la eterna muerte. En inmenso sacrificio abrirá a los seres humanos una oportunidad de ser redimidos, volviendo a los brazos del Creador, juntamente con el dominio perdido y las huestes sorprendidas ante la revelación del Eterno. Indagaron la identidad de este súbdito. El Creador, con una sonrisa amorosa, les dijo: yo seré ese hombre. Mi espíritu reposará sobre una virgen, y en ella será engendrado un hijo Kadosh, un hijo santo. Ese joven será divino y humano. En su humanidad, él será sumiso a la divinidad que en él habitará. Go sit down, please. Go. Sumiso habitará. Los redimidos verán a él, al Padre de la eternidad, el Creador y el Redentor, el Rey de los Reyes. Su nombre será Yahushua. Nombre hebraico, traducción significa el Eterno salva, o Yahuwah, o Yahweh salva. Asumiendo la naturaleza humana, Elohim, que es Dios para los que no saben, podría pagar el alto precio del rescate, muriendo en lugar de los pecadores. Las huestes de la luz quedaron enmudecidas al conocer el plan del Creador. El pensamiento del verlo a él someterse en tan penoso sacrificio a fin de redimir el dominio perdido era demasiado para soportarlos. No había, sin embargo, otra esperanza de victoria, a no ser a través de esa amorosa entrega. Después de disfrutar el alto precio del pecado, la joven pareja se sintió mal. Inicialmente sintieron un gran vacío en el corazón y luego fue rellenado por el remordimiento y por la tristeza. Percibieron que, inesperados por la codicia, habían sellado un triste suerte y la de toda la creación. Les parecía oír a lo lejos el gemido de un universo vencido. El sol que los había llenado de vida, el calor en aquel día se ocultaba en el horizonte, anunciándoles una negra noche. El arrebol, que antes ahí les había anunciado el feliz encuentro con el Creador, parecía envolverlos en una sentencia de que jamás despertaría hacia un nuevo día. No osaban siquiera mirar hacia la cima, temiendo ver caer sobre ellos un rayo de juicio en
lo reducía en polvo. Con la mirada dirigida hacia el suelo frío, les venía a la memoria la sentencia: en el día de que comáis, ciertamente moriréis. Lágrimas desesperadas rodeaban en sus rostros a aguardar el trágico final. Al considerar el motivo de su rebelión, Adán comenzó a recriminar a su esposa por haber dado oídos a la serpiente. Java, a su vez buscando excusarse, lanzó la culpabilidad sobre el Creador diciendo: ¿para qué el Eterno permitió que una serpiente me engañara? El amor que reinaba en el corazón humano desaparecía, dando lugar al orgullo y al egoísmo, que se fundían en resentimientos y odio. Su naturaleza ya no era pura ni santa, sino corrompida y llena de rebeldía. Todo estaba cambiando, incluso la mansa brisa que antes ahí los había bañado en caricias refrescantes. Congelaba ahora al culpable pareja. Los árboles y las canteras floridas, que eran su deleite, consistirían ahora en obstáculos al caminar sin rumbo en aquella noche. El propósito de Satanás en llenar el sábado de tinieblas parecía haberse cumplido. El sábado es el Shabbat. En aquella noche no existía siquiera el reflejo planteado del calor lunar para hablarles de esperanzas. Las estrellas centellantes, suspendidas en el oscuro cielo, estaban ofuscadas por el dolor. Bajaban sobre el mundo las tinieblas de una larga noche de pecado, sombras bajo las cuales tantos se arrastrarían sin la esperanza de un amanecer. Era alta noche y ya las tinieblas parecían envolver a sus tristes parejas de eternas sombras. Ni siquiera meditaban en sus pocas palabras, sofocadas por la agonía de un amanecer. Cabizbajos andaban a tientas de aquí para allá, en la expectativa del juicio inminente, que lo reducía al frío polvo, olvidados bajo aquellas tinieblas sin fin. Apareció repentinamente un brillo en el cielo que iba aumentando a medida que se aproximaba a la tierra. La pareja se estremeció, pues sabían que era el Creador que venía a darles castigo. Vencidos por los pánicos, se pusieron en correr, distanciándose del monte Sión, el lugar de las vergonzosas caídas. Justamente hacia allá vieron al Creador dirigirse. Ellos, que siempre corrían al encuentro del amoroso Padre, atraídos por su luz, ahora huían desesperados en busca de lugares oscuros y de densos bosques. El Eterno, movido por infinito amor, comenzó a seguir los pasos de la pareja fugitiva. Mientras caminaba, lloraba al recordar los momentos felices que había pasado junto a ellos en aquel paraíso, cómo se había transformado todo. Sus hijos no conseguían ver más a él, un padre de amor, sino a alguien que, airado, buscaba castigarlos. Movido por un fuerte anhelo de abrazar sus hijos humanos, Elohim hizo repercutir una voz en una indagación: Adán, ¿dónde os encontráis? Su voz, al sonar en medio de las tinieblas, traía consigo solamente un eco vacío que hablaba de ingratitud y rebeldía. Cómo deseaba volver a la pareja en un ardiente abrazo y con palabras de cariño confesarles que su amor era el mismo. Al ver a sus hijos huyendo de su presencia, el Eterno fue embargado de un gran dolor. Ante su mirar turbado de lágrimas, se extendía el futuro de la raza humana. ¿Cuántos, engañados por Satanás, huirían de su presencia en el transcurso de la larga noche de pecado, juzgando en él un Adón tirano, un señor tirano, que vive buscando
faltas y flaquezas en los pecadores, a fin de castigarlos. El Creador, aún así, no desistiría en buscarlos por los valles umbríos del reino de la muerte, hasta conquistar un pueblo arrepentido. Adán y Java, exhaustos por la presurosa fuga, se escondieron por entre el follaje al pie de una higuera. Reconociendo su desnudez, procuraban hacer delantales cosiendo aquellas hojas. Vestidos así, creyeron poder librarse del sentimiento de vergüenza ante el Creador. El Eterno, aproximándose al lugar donde la pareja se escondía, preguntó: Adán, ¿dónde estás? ¿Dónde estáis? No pudiendo ocultarse más de Yahuwah, Adán se levantó juntamente con su compañera, y cabizbajos se presentaron al Creador, postrándose trémulos a sus pies. No consiguieron encararlo más debido al sentimiento de culpabilidad. El Creador cariñosamente los tomó de las manos, levantándolos del suelo, y con una expresión de tristeza en el semblante les preguntó: ¿por qué huían de mí? ¿Acaso comieron del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal? Adán, todo tembloroso, con voz entrecortada por sollozos de temor, respondió: la mujer que me diste por compañera, ella me dio el fruto y yo comí. Con esta respuesta, Adán buscaba excusarse, lanzándole culpa sobre su esposa. Volteándose hacia Java, el Eterno le preguntó: ¿por qué hiciste esto? Eva prontamente le respondió: aquella serpiente me engañó y comí. Ambos no querrían reconocer la culpa, lanzándola sobre otros. En pocas palabras, atribuían al Creador la responsabilidad por todo el mal practicado. ¿Por qué les había concedido el libre albedrío? ¿Por qué había creado a la mujer? ¿Por qué había creado a la serpiente? Silente, Elohim observaba a sus hijos que, tímidos y desconcentrados, permanecían delante de sí. Con profunda tristeza, el previo, que sería la experiencia de incontables seres humanos en el transcurso de la historia, ¿cuántos habrían de perderse por no reconocer su propia culpa? ¿Cuántos procurarán justificarse lanzando sus errores sobre los demás y hasta sobre el mismo Creador? Con blandas palabras, el Eterno procuró hacerlos reconocer su culpa. Solamente reconociendo su necesidad podrían ser ayudados. Mirando hacia las frágiles vestiduras tejidas por manos pecadoras, dijo a la pareja: hijos, esas vestiduras son insuficientes. Inmediatamente, secándose, se desharán. Vosotros pereceráis de vestiduras duraderas. Vosotros precisáis de vuestras vestiduras duraderas, que pueden cubrir vuestra desnudez, librándoles de la condenación. Si vosotros quisierais, yo puedo darles unas vestiduras. Ante la palabra bondadosa del Creador, que traían esperanza a la pareja, se postró arrepentida, desprendiéndose de sus ilusorias vestiduras, símbolo de su fracaso. Añoraban ahora las vestiduras de la salvación prometidas por el Divino Padre. Bueno, amados y amadas, esto es el capítulo 4 del libro de Melquisedec, conocido como Historia del Universo. Shalom.